Diario de J. F. Andrew, 4 de agosto de 1885. 5 niños, 5 colores: negro, azul, verde, marrón y blanco. Negro será la violencia. Respirará violencia cada segundo de su vida. Azul no conocerá este mundo como lo conocemos nosotros. Ella estará metida hacia adentro, en un viaje espiritual y en busca de las capacidades perdidas. Verde, en cambio, recibirá la más brillante educación que nadie haya tenido. Le daré lo mejor de mí. Seré tan exigente con él como lo sería si me estuviese educando a mí mismo. Voy a crear una mente brillante. Marrón, el niño ruso, estará instalado ya en un galpón que construimos en el fondo del terreno. Con él quiero acortar la distancia que nos separa de los animales. Para eso, hemos acondicionado el galpón como una gran perrera. En ella viven 5 perros, 2 machos y 3 hembras, y de noche, Marrón. Los perros están entrenados por Joseph. Son incapaces de hacerle daño. No solo evitaremos el contacto con el niño siempre que podamos, dejando su entera crianza a los perros, sino que, en las pocas ocasiones en que nos acerquemos a él, por ejemplo, cuando Joseph le lleve la comida, será tratado como un perro más. Nunca verá un espejo, ni hablará con nadie, ni usará ropa, ni recibirá el menor trato humano. En definitiva, no tendrá ninguna pista sobre su humanidad. ¿Podrá descubrirla solo? ¿Qué imagen tendrá de sí mismo? ¿Se creerá un perro defectuoso? ¿O su inteligencia encontrará la forma de manifestarse? Y por último, Blanco, el niño italiano. Se podría decir que es el más afortunado de los 5, aunque yo no lo creo. Será creado aparte, fuera de esta casa, y vivirá en todo sentido una vida normal. Ya tengo un departamento en el centro donde una nodriza será a cargo de él, hasta que pueda enviarlo a un colegio. Yo pasaré todos los días a visitarlo. ¿Por qué pierdo uno de los pocos niños que tengo en un proyecto tan poco interesante? Porque necesito un referente para evaluar el crecimiento de los otros 4. No puedo confiar en lo que dicen otros investigadores sobre cómo crece un niño normal. Tengo que tener un ejemplo de normalidad propio y cercano para compararlo con los demás niños, y ver cuáles son las diferencias entre sus respectivos desarrollos. Por lo tanto, Blanco será normal. Hermanos, ¿qué soñó esa noche? No pudo recordarlo con exactitud, pero al despertar, Alejandro se descubrió empapado en sudor. Solo sabía que en su sueño aparecían Amira, la casa en la que él vivía cuando era chico, y un mono. ¿Y por qué un mono? No lo sabía, pero por lo que recordaba, era un mono grande, tal vez un gorila, que en algún momento del sueño se largaba a llorar. Se lavó la cara y el sueño fue deshaciéndose al mismo tiempo que sus lagañas. Se miró al espejo durante un rato más largo de lo habitual, no porque hubiera descubierto nada raro en su rostro, sino porque sentía la necesidad de ponerse al día con él. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no había dejado de pensar en Amira. Hasta en sueños se le aparecía. Se vistió lentamente. Era domingo y no tenía planes. Visitar a Omar y ponerlo al tanto de las novedades le daba una buena excusa para verla. Al llegar, los Anual lo recibieron con amabilidad. Esta vez estaban los dos. Zainab, la esposa de Omar, se le hizo severa pero confiable. No dijo una palabra mientras estuvieron en el salón principal. Luego se retiró y Alejandro aprovechó para noticiar a Omar sobre las novedades. Habló sobre su visita a las demás familias afectadas y sobre el encuentro con Demian. Malditos, ¿qué le hicieron? Pensé que, si pudiera pasar más tiempo con Amira, quizá podría descubrir algo. Estar con ella y ver cómo reacciona ante distintos estímulos podría darme alguna clave que me permita seguir investigando. Confío en usted. Disponga lo que le parezca necesario. Preguntó por las actividades de Amira durante la última semana. No había habido mucho cambio. Pasaba las horas observando la calle desde su ventana. Hablaba poco. Comía menos y cada tanto daba un paseo acompañada por Omar o Zainab. Se entretenía con cualquier cosa. El espectáculo deprimente y falta de acción que le ofrecía su pequeña ventana era suficiente para ella. Cuando entró al cuarto, Alejandro la halló en una posición muy similar a la de la primera vez. ¿Y qué es lo que encuentra tan interesante en esa vista? Amir abandonó la ventana y lo contempló unos segundos. Sonrió. Todo es interesante.
Entonces, ¿qué le parece si le propongo un plan mucho más atractivo? Un paseo por Palermo, por ejemplo, con visita al zoológico incluida. ¿Zoológico? Alejandro pensó que era lógico que Amira, quien al parecer ni siquiera sabía lo que eran los juguetes, desconociera la existencia de los zoológicos. Ya lo verá. Le aseguro que encontrará más atracciones que las que esa ventana puede ofrecerle. Con el permiso de Omar y de Zainab, Alejandro se llevó de paseo a Amira. Tomaron el tranvía hacia Palermo y Alejandro pagó los 2 boletos de 10 centavos. Amira, con su ascético vestido blanco y el pelo suelto cayendo sobre los hombros, llamaba bastante la atención. Alejandro había pensado proponerle que al menos se hiciera un rodete, pero no se atrevió a molestarla con semejante frivolidad y el pelo siguió libre. Se sentaron juntos, ella del lado de la ventanilla. Miraba absorta cada esquina, cada calle, cada persona que iba caminando. En un asiento cercano, unos hombres despotricaban contra las elecciones. Radicales, pensó Alejandro, y de inmediato sintió simpatía hacia ellos. Amira no les prestaba atención. Parecía querer retener cada imagen que la ciudad ofrecía. El viaje fue largo y apenas intercambiaron palabras. Caminaron por la avenida Sarmiento, muy concurrida por ser domingo. Familias, grupos de amigos y parejas tomadas del brazo cruzaban ante ellos, y Amira los miraba incansable. Es un paseo hermoso, y por suerte nos ha tocado un día precioso, ¿no es cierto? Amira asintió, sin dejar de mirar todo y a todos con voracidad. ¿Le gustaría conocer el jardín botánico? Le aseguro que es uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Alejandro hubiese preferido que el botánico no estuviera tan lleno de gente, pero a ella parecía no importarle. Paseaba entre las plantas y los árboles deslumbrada por lo que veía, mientras Alejandro la observaba a ella con el mismo deslumbramiento. ¿Cómo podía ser tan hermosa? Comenzó a explicarle el desarrollo del jardín y a darle, con cierta arrogancia, los detalles que conocía sobre el trabajo de Carlos Teiss, el arquitecto a cargo y el hombre detrás de casi todos los espacios verdes de la ciudad. Aunque no tenía la menor idea de si era totalmente cierto, aseguró con convicción que el Jardín Botánico de Buenos Aires era único en el mundo. Estaba pensado como un manual de botánica viviente en el que la flora de las regiones del mundo estaba abundantemente representada por sus especies características. Las locales también. Detengámonos un momento. Mira, por favor. Dijo, y aprovechó para tomarle la mano por un segundo. Frente a usted se encuentra nuestro querido ombú, el árbol más original de estas tierras. ¿Ha visto alguna vez alguno? Ah, ¿no? Pues este árbol es muy especial. Y le voy a decir por qué. Su gran mérito es que no sirve absolutamente para nada. Amira sonrió con curiosidad. No se ría, que es cierto. Es el único árbol de que las langostas no quieren probar ni un poco, y gracias a esto, ha podido desarrollarse libremente. Tampoco el hombre ha logrado utilizar lo que los insectos voraces rechazan. En otras palabras, la gran ventaja del ombú, la que le permite alzarse tranquilo y sin preocupaciones en medio de la pampa, es que no sirve para nada. Ni siquiera para hacer fuego. Está allí solo para agradar a la vista, lo que para mí, si soy sincero, es más que suficiente. Amira acercó su mano a la superficie rugosa del árbol. Acarició las extrañas figuras que formaban las raíces retorcidas. Extraordinarias, ¿no es cierto? Siempre me han fascinado las raíces del ombú. Fijó sus ojos en los de ella y encontró júbilo. Es hermoso. Tan hermoso. Parece un sueño. Alejandro sintió en carne propia la alegría de Amira. Así es, el ombú es un árbol extraordinario, pero no se rinda a sus pies, o mejor dicho, a sus raíces, porque aquí cerca tenemos otro habitante del reino vegetal autóctono que también merece su atención. Amira, le presento al palo borracho. Amira se detuvo frente al árbol que Alejandro le señalaba. Con el palo borracho entramos, por el contrario, en el mundo del utilitarismo sin tregua. Lo de borracho no es más que una calumnia, sobre texto de que parece que se tambalea. Le aseguro que este tranquilo ciudadano de los bosques es ajeno al mundo del alcoholismo. La expresión desconcertada de Amira le indicó que su chiste había caído en saco roto. Este árbol debe tan penoso nombre a su extraño tronco, estrangulado en el cuello y en las raíces, e hinchado en su parte media.
Los indios usan de él la madera, que puede volverse dura como el cemento, y sus frutos verdes, grandes como una manzana. Amira también dedicó unos instantes al nuevo exponente de la flora local, pero sin el arrebatamiento que le había producido el ombú. Alejandro decidió continuar el paseo en el zoológico, no sin temer que a Amira le molestara ver animales enjaulados. Por más que las jaulas simularan ser pomposos palacios orientales, no dejaba de ser un poco triste ver a estos tigres, leones u osos paseando con desgano por los pocos metros cuadrados de que disponía. Sin embargo, a Amira parecía no molestarle en absoluto aquel encierro. Entusiasmada, se acercaba tanto a las jaulas que Alejandro tenía que estar atento a que no metiera las manos adentro. Suspiraba con idéntica fascinación ante la grandeza de los elefantes, la majestad del león o la puerilidad de algún gato que andaba libremente entre la concurrencia. Para Mira, todo era sorprendente y único. También parecía desear comunicarle a Alejandro las emociones que la embargaban y no encontrar las palabras justas. Deslumbrante, ¿no? Amira afirmó enfáticamente. ¿Recuerdo haber visto alguno de estos animales anteriormente? No, ¿A ninguno de ellos? a ninguno. Sin embargo, los conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel? Alejandro señaló un gigantesco hipopótamo que acaba de salir del agua. Hipopótamo, Muy bien. ¿Y aquel? jirafa, ¿Y ese otro? tigre. Los conoce, pero no recuerda haberlos visto antes. Eso quiere decir que alguien le ha hablado de ellos, ¿no? No, creo que he soñado con todos ellos. Ajá. Alejandro prefirió no insistir y seguía adelante con el paseo. En silencio él se hacía preguntas sobre ella. ¿Confundía su pasado con un gran sueño? ¿Creía que lo que había vivido hasta el presente había sido parte de su vida onírica y no de la realidad? Por un momento, temí que le molestara ver animales enjaulados. ¿Por qué? Bueno, algunas personas consideran que es triste ver animales salvajes encerrados. ¿Sí? Y se supone que no son felices fuera de su hábitat natural. Ah, ¿y cuál es su hábitat natural? Pues la selva, la jungla, el desierto, depende del animal. ¿No le da lástima verlos así? No, al menos ellos saben que están encerrados. Nosotros y toda esta gente aquí caminando nos creemos libres. ¿Usted es libre, señor Bert? Alejandro. ¿Es libre, Alejandro? Bueno, por lo menos me va mejor que a él. Dijo Alejandro y señaló un gran oso que respiraba con desgano. ¿Está seguro? Oigamos que no se lo ve muy feliz, ¿no cree? No, feliz no, pero sí quizá sabio. Se acercaron al oso, y si Amira veía en él sabiduría, a Alejandro se le hacía la imagen misma de la desazón. No quiso discutirle, pero tomó nota mental de las particulares opiniones del joven. También podían significar algo. Cuando llegaron al sector de las aves, volvió sobre la cuestión señalando un águila que, desde su ornamentada jaula, parecía mirar con tristeza los cielos abiertos. ¿Y qué me dice de aquella águila? ¿No va a decirme que está feliz de no poder volar libre? Amira observó al águila, que con una extraña sincronización le devolvió la mirada. Puede ser, pero si estuviera libre se perdería todo este espectáculo. ¡Qué espectáculo! Nosotros, toda esta gente ante ella observándola. Mientras Amira hablaba, una mariposa se posó en su pelo. Ella la notó y, en vez de espantarla, permaneció inmóvil. Lentamente comenzó a mover su brazo derecho, como indicándole que continuara por ahí. La mariposa le hizo caso, y de su pelo descendió al brazo y luego a la mano, que Amira llevó ante sus ojos para observarla con cuidado mientras sonreía entusiasmada. La mariposa revoloteó una vez más y con una suerte de saludo final se posó durante unos segundos en la nariz de la chica. Luego se marchó. ¡Eso fue increíble! Gracias. Siempre me entendí bien con las mariposas. La propia Mira reaccionó con asombro ante sus palabras. ¿Qué recuerda? Mira, piensa en la mariposa. ¿Qué recuerdo le despertó? Solo recuerdo una mariposa, de alas blancas. Yo jugaba con ella. Era mi amiga. ¿Qué más, Amira? ¿Qué más? Nada.
Solo eso. Me siento muy cansada. Alejandro supo que ya era suficiente y dio por terminado el paseo. Mientras volvían, se preguntó si la jornada había significado un avance. La relación peculiar de Amira con el mundo de los sueños, su discutible tesis sobre que a los animales les gusta estar encerrados, la extraña familiaridad que había demostrado tener con esa mariposa, y el recuerdo de otra que, según ella, había sido su amiga. ¿Significaban algo? ¿Era posible entender su pasado con esos pocos datos? Era extraño, pero Alejandro había tenido la sensación de que la mariposa obedecía a Amira. ¿Era eso posible? ¿Tenía que ver con su pasado? ¿Había sido entrenadora de mariposas? ¿Existía tal profesión? Con la mirada perdida en la sucesión de esquinas que se veían desde la ventana del tranvía, Amira Anual permanecía en silencio. Alejandro la miraba. Nada. No tenía nada. De repente, los ojos de Amira se iluminaron. Alejandro se dio vuelta siguiendo su mirada y encontró qué era lo que le había llamado la atención. En unos asientos más atrás, un niño y una niña jugaban bajo la mirada cansada de su madre. Amira los observaba con toda su atención. Luego, levantó la mano y los señaló. Hermano, Diario de J.F. Andrew, 5 de agosto de 1886. Dedico a cada niño al menos 1 hora al día. A Negro pasa a verlo por su oscuro cuarto. Por ahora lo único que hace es llorar. No le hablo ni le permito que nadie le hable. Necesito que crezca un poco más para empezar con la parte importante de su crianza. Marrón se lleva bien con sus hermanos perros. A la noche, si hace frío, duerme entre ellos, lo que denota la bondad natural de estos animales, y no una característica especial en él. Está gateando. Aunque los niños de su edad suelen gatear, tengo la ilusión de que en él se deba que está asumiendo su condición de perro. De Azul se encargará principalmente Mari. Yo paso a verla y a hablar un poco con ella por las tardes. Por ahora es una niña regordeta de lo más común. Verde tiene esa mirada curiosa que me inspiró a elegirlo para la tarea más importante. Tampoco es mucho lo que se puede decir de él. Camina muy bien y habla bastante. Buenas señales de inteligencia. Blanco es el único al que paso hasta 1 semana sin ver, pero por lo que me dice su nodriza, viene avanzando bien. Las primeras palabras. La de Verde ha sido caca. La de Azul, papá. Suelo hablar con los dos y trato de estimularlos a que me imiten. Verde es rapidísimo y su vocabulario se incrementa al diario. Azul le cuesta más. Tiene problemas para concentrarse. Por las drogas, claro. Pero poco a poco va entendiendo. Marrón y Negro no han dicho ninguna palabra, ni la dirán jamás. No les enseñaré a hablar. Está decidido. En el caso de Marrón, porque para su vida perruna no lo necesita. Incluso he ordenado a Joseph que trate de no hablar en su presencia. No voy a hacer cosa que aprenda a imitarlo y arruine el experimento. En cuanto a Negro, lo he pensado mucho, y creo que el lenguaje nos ablanda. Nos obliga a contener los instintos y a pasar por el tamiz de las palabras nuestros impulsos. Dejémonos libres de esa carga. Veamos cómo evoluciona. El doctor Landore. Su escrito era un desastre. Bastaba con ausentarse un día de la redacción para que, al volver, su mesa de trabajo se hallase a puño de desbordar. Como no había mucho lugar para apoyar cosas, cualquier superficie plana disponible quedaba en pocos minutos cubierta de papeles. Cada uno defendía como podía su lugar de trabajo de la ola de papel que tarde o temprano taparía todo. Con desgano, Alejandro fue ordenando su correspondencia. La mayoría pasó de su mano al tacho. Invitaciones a actos políticos, cartas de electores que por los misteriosos designios de la burocracia periodística habían terminado en su escritorio. Publicidades. Un único papel llamó su atención. Era una invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturiana invita a usted a la conferencia del doctor Máximo Landore. La hipnosis y sus posibilidades. Recién llegado de España, el doctor Landore brindará una conferencia sobre esta nueva técnica medida y sus probables aplicaciones. El doctor Landore, destacado especialista en esta joven ciencia, ha tratado con éxito a pacientes con pérdida de la memoria y otros trastornos mentales, logrando resultados extraordinarios. En una charla abierta, explicará sus métodos de trabajo y los alcances de la hipnosis. Pacientes con pérdida de la memoria, releyó Alejandro. Para la prensa no era de utilidad una conferencia como esa. Para él, sí. Comenzaba en 1 hora. Debía apurarse. Su escritor iba a tener que conseguir otro que lo defendiera.
Una hora después se encontraron en una pequeña sala con butacas, esperando que el doctor Landore comenzara su conferencia. Entre el público vio algunas caras conocidas, los habituales seguidores de lo esotérico, desde el espiritismo a la cura con metales. Alejandro había estado ya en algunas reuniones de ese tipo, más por divertimiento que por otra cosa. Unas semanas atrás había concurrido a una sesión de una medium llegada de Inglaterra, que aseguraba tener el poder contactar con el mundo de los muertos a voluntad. Alejandro era lo suficientemente escéptico como para no deslumbrarse. Aquellos ruidos extraños y esos leves movimientos de la mesa en la que los convocantes de espectros juntaban sus manos no le habían parecido gran cosa. Esto parecía más serio, pero habría que ver. Buenas tardes. El doctor Landore apareció completamente vestido de negro, con papeles bajo el brazo y el pelo un poco más largo de lo recomendable. Se lo veía algo desaliñado para guiar una conferencia, como si recién hubiese salido de la cama. En realidad, había un gran contraste entre él y su vestimenta. El traje era irreprochable, y poco tenía que ver con el hombre de orejas, mirada dormida y pelo revuelto que lo usaba. Podríamos decir que la hipnosis se remonta a los antiguos egipcios, cuyos sacerdotes la practicaban en algunos ritos. Pero no fue hasta mediados del siglo XCIII que se inició el primer estudio sistemático sobre este estado especial de conciencia que más tarde se conocería como el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, en su tesis doctoral titulada De Planionem et Fluxo, influenciada por la teoría del Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecida al magnetismo. La teoría de Mesmer demostró ser bastante fantasiosas, pero sirvieron para popularizar la técnica de la hipnosis. Hoy día, el mundo científico no ha tomado una posición unificada sobre el tema. Hay quienes la consideran un truco de feria y también quienes la ven como la cura de todos los males del hombre. Seguramente la verdad se encuentra en medio de estas dos opiniones. Si no sabemos con exactitud cuál es el alcance de la hipnosis, es porque aún es una ciencia en pañales. Puede tratarse de la puerta a una nueva etapa del conocimiento humano, o de una herramienta para magos trasnochados. ¿Se supone que soy una autoridad en el tema y no tengo una respuesta? ¿Sirve de algo? Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Entre el público hubo algunos cuchicheos y expresiones de disgusto. Si Landore pretendía despertar el interés por la hipnosis, no lo estaba logrando. Entiendo que mis palabras pueden desconcertar, pero no quiero mentirles. Aún tenemos muy poca información sobre los alcances de la hipnosis. Con algunos pacientes resulta de gran ayuda, con otros una pérdida de tiempo. Como se habrán dado cuenta también, no soy un buen orador. Preferiría pasar a una demostración práctica. ¿Alguien quiere ser hipnotizado? Jamás en su vida Alejandro había levantado la mano ante una pregunta de esa clase, pero intuyó que para descubrir si la hipnosis podría ser de utilidad en el caso de Amira, tendría que probarla en carne propia. Bien, un hombre. En general son siempre mujeres las que se proponen como conejillas de India. ¿Su nombre? Alejandro Berg. ¿Qué quisiera que hiciéramos con usted, señor Berg? ¿Qué espera de la hipnosis? Me interesa eso de la recuperación de recuerdos olvidados. ¿Hay algo en especial que desea recordar? No me acuerdo. El chiste fácil de Alejandro generó risas entre el público, pero no le causó gracia al doctor Landore, que siguió observándolo con la misma expresión adormilada. Disculpe, fue una broma estúpida. No hay problema. Relájese y fije su vista en el reloj que tengo en la mano. De la nada apareció un reloj de bolsillo en la mano de Landore. Alejandro se dispuso a seguir las indicaciones fielmente, pero ¿realmente pensaba que podría relajarse con toda esa gente mirando? Comenzaron a mover el reloj como si fuera un péndulo. Alejandro. Alejandro dijo que era su nombre, ¿no? Muy bien. Y mientras el reloj se mueva, usted no apartará la vista de él en ningún momento. Exactamente. Ahora voy a indicarle lo que debe hacer. Le resultará muy fácil. Acompañe los movimientos del reloj con su respiración. Inspire profundamente. Luego expire. Perfecto. ¿Nota una agradable sensación de calor en su cuello?
Inspire, concéntrese en esa sensación de calor en el cuello. Note cómo se intensifica. No preste atención a las personas que nos rodean. Solo estamos usted y yo. Usted y yo. La respiración pausada comenzará a hacerlo sentir muy cómodo. Expire. Sus músculos se destienden. Inspire. Si quiere bajar los párpados puede hacerlo. Expire. Disfrute de la sensación de relajación. Deje caer sus párpados. Inspire. No luche contra ellos. Lo que siguió no pudo recordarlo después con exactitud. Solo le quedó la borrosa sensación de la sala y de todos los presentes desapareciendo. A continuación se encontró persiguiendo una sombra en el patio de su casa paterna. Andaba con cuidado. Alguien se había ido. Alguien que había estado con él y ahora se había ido. Eso le daba miedo. ¿Papá? Llamó. No hubo respuesta. ¿Papá? La sombra se movía. Podía verla. No podía verla, pero podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido que hacía al golpear el piso de piedra. Clac, hacía contra el piso. Clac. ¡El bastón de plata! Corrió hacia él, pero cuando llegó ya no estaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué jugaba a desaparecer? ¿No se daba cuenta cuánto lo asustaba? Clac, clac, clac. El bastón se acercaba. Clac, clac, clac. ¿Papá? Cuando despertó, Alejandro estaba de pie. Aunque no recordaba haberse movido, sus ojos vidriosos contemplaban a una multitud que reía con ganas. Se reían de él. El último, papá, todavía resonaba en su boca y se dio cuenta de cuál era el motivo de las risas. Había hecho el ridículo. Como un niño pequeño a punto de llorar, había estado llamando a su padre a los gritos. Se dio vuelta y se encontró con Máximo Landore, todavía sentado y con el reloj en la mano. Alejandro le había pedido un recuerdo perdido y Landore se lo había dado. Le había traído al presente otra de las desagradables costumbres de su padre. Cuando Alejandro era pequeño, el juego preferido de su padre eran las escondidas. A Alejandro el juego le procuraba más sustos que alegrías y ante cada desaparición de su padre sufría temiendo no encontrarlo jamás. Y el bastón de plata lo había olvidado completamente. Su padre jamás se separaba de él. Un bastón de madera negra con una empuñadura de plata que representaba una cabeza de león. ¿A dónde habría ido a parar? No importaba. Lo que importaba era que él lo había olvidado y ahora lo recordaba. El doctor Landore le echó una mirada tímida, como disculpándose por el mal rato que le había hecho pasar. Pero Alejandro no se enojó y respondió a la mirada con una sonrisa. Había podido comprobarlo en carne propia. La hipnosis funcionaba.